La pobreza en el mundo se ha reducido. La evidencia es clara y contundente. Estudios del Banco Mundial señalan que la pobreza extrema, definida como la circunstancia de aquellas personas que ganan $1 diario o menos en términos reales, se ha reducido. En 1970, el 17% de la población mundial vivía en situación de pobreza. Para el año 2000, este porcentaje se había reducido a un 6,7%. Y es que el ingreso real por habitante ha venido creciendo, y para ese mismo periodo, el ingreso por habitante se duplicó. Para ilustrar la importancia del crecimiento económico, pudiéramos tomar el caso de los Estados Unidos. En el año 1870, el ingreso per cápita real en los Estados Unidos era aproximadamente de unos $3.400. Para el año 2000, el ingreso per cápita real de los Estados Unidos era aproximadamente unos $33.400. O sea que en unos 130 años, los americanos lograron multiplicar por 10 su ingreso per cápita real, como consecuencia de una tasa de crecimiento económico de 1,8%. Ahora bien, sería interesante hacer el experimento de preguntarnos qué hubiera pasado si en lugar de crecer su ingreso per cápita real a razón de 1,8%, hubieran crecido un 1% menos, es decir, 0,8%. En ese caso, el ingreso per cápita real de los americanos en el año 2000 sería de unos $9.500. Pero $9.500 era el ingreso per cápita aproximadamente de México y de Pakistán. De modo pues que si los Estados Unidos hubiesen crecido un 1% menos, ni remotamente sería la primera potencia del mundo. El mejoramiento del ingreso real por habitante no solo proporciona capacidad de consumo, sino también conduce a buscar más educación, a vivir en condiciones sanitarias adecuadas y a tener acceso a una mejor alimentación. Todo esto ha contribuido al progreso de los indicadores sociales. El analfabetismo ha disminuido, el acceso a la educación ha mejorado, la mortalidad infantil ha disminuido. Países como Taiwán, Singapur y Hong Kong eran países muy pobres a finales de la década de los 50. Estos crecieron a tasas impresionantes, lo que permitió reducir drásticamente la pobreza en muy poco tiempo. Hoy en día, sus ingresos por habitante rivalizan con los de los países más ricos. Recientemente, Estonia y Lituania se han convertido en los tigres europeos debido a las altas tasas de crecimiento. Pero lo que fundamentalmente ha contribuido a la reducción de la pobreza mundial son las altas tasas de crecimiento que han experimentado China y la India, que aglutinan el 38% de la población mundial. Desde 1980, China ha crecido a una tasa promedio del 9%. En la India, aunque la pobreza sigue siendo uno de los principales problemas, esta ha disminuido en un 10% desde 1980. A partir de entonces, la economía ha registrado un crecimiento de 8% en promedio anual. La razón fundamental por la cual en la China y la India se ha reducido la pobreza es porque en los últimos 20 años han experimentado unas altas tasas de crecimiento económico. Estas altas tasas de crecimiento económico no solamente han reducido la pobreza, sino que han generado un resultado que es consistente con la naturaleza humana. Ese resultado es que hay una mayor desigualdad. La pregunta es si acaso somos iguales o desiguales. Depende cuál es el prisma. Desde el punto de vista de Dios, creo que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor intrínseco. Porque las desigualdades son manifestaciones, tal vez, de talentos, de aptitudes, pero no quiere decir de valor. Ante la ley, por ejemplo, creo que todos debemos de ser iguales. Todo ser humano. Yo creo que el deber de la sociedad es dar la posibilidad a cada miembro, a cada uno de sus integrantes para realizar su potencial. Y cada uno de nosotros debe de tener esa meta en su vida. Admirar a otro, no codiciarlo, sino admirarlo, para que sea un trampolín, para que yo llegue a ser un ser mejor, un ser que se realiza a sí mismo, cada vez más cerca a su potencial, que creo que ninguno de nosotros realmente alcanza. El ser humano es una individualidad, y la individualidad, seamos o no seamos cristianos, seamos de la religión que seamos, es ciertamente indivisible y es algo que no es compartible. Y por eso es que
tenemos huellas digitales que nos diferencian de todos los demás, por eso es que tenemos ADN que nos diferencian de los demás, por eso es que nosotros cada uno tenemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros espacios. Lamentablemente en el mundo se ha creado la tesis de que la riqueza se decreta, de que la riqueza se puede hacer a través de quitarle lo que unos tienen y dárselos a otros, y de esa forma buscar un igualatismo, el cual diera supuestamente una justa distribución de la riqueza. En realidad la riqueza no es el bien que se tiene, sino la facultad que una persona tiene cuando utiliza un dinero y lo convierte en algo que se llama riqueza, cuando añade valor, cuando genera un esfuerzo importante dentro de lo que es su gestión, sus habilidades, sus talentos, y de esa forma él logra convertirse en un individuo útil para la sociedad y por lugar, obviamente, a un individuo que tiene una muestra de riqueza mayor que aquel que no lo hace. Mientras el mundo se ha enriquecido, Venezuela se ha empobrecido. Entre 1920 y 1957, Venezuela fue un país próspero, con tasas de crecimiento económico superiores a las experimentadas por los tigres asiáticos. Sin embargo, entre 1960 y 2000, la tasa de crecimiento del ingreso por habitante ha sido negativa. Hoy, el venezolano promedio gana menos de lo que ganaba en 1960. El venezolano es un caso desastroso en términos de desempeño económico. Venezuela forma parte de un grupo de 16 países que por 40 años, entre 1960 y el año 2000, presentaron tasas de crecimiento del PIB per cápita negativos. Es decir, durante esos 40 años sus habitantes se estuvieron empobreciendo. Dentro de este grupo de 16 países, en su mayoría africanos, se encuentran países como Mozambique, Nigeria, Togo, Senegal, Chad, Madagascar, entre otros. El resto de los países que no son africanos son solo dos, Nicaragua y Venezuela, y Nicaragua presentó una guerra civil durante este periodo. Puerto Rico, Hong Kong y Alemania Occidental son ejemplos de sociedades pobres que se volvieron prósperas en poco tiempo. A Inglaterra, Francia y Bélgica les tomó 55 años duplicar sus ingresos por habitante. Puerto Rico y Hong Kong lograron lo mismo en tan solo 12 años. La experiencia de otros países demuestra que la guerra contra la pobreza se puede ganar y que hoy en día es más fácil que antes. Si Hong Kong, que es un país que no tiene recursos naturales, salió de la pobreza, si Singapur, que no tiene recursos naturales, salió de la pobreza, si Corea del Sur y Taiwán salen de la pobreza sin recursos naturales, ¿cuánto más fácil no nos debe resultar a nosotros salir de la pobreza con la gran cantidad de recursos naturales? Si nosotros en Venezuela somos capaces de implementar políticas que protejan la propiedad privada, combinado con el inventario de conocimientos existentes, es decir, con los niveles tecnológicos que hay hoy en día, sin lugar a duda podemos experimentar altas tasas de crecimiento que en un plazo relativamente corto, 25, 30 años, veríamos prácticamente erradicada la pobreza crítica de Venezuela. En el mundo ya hay un camino transitado que demuestra que superar la pobreza no es imposible.